muestran como capítulos continuos, replicación, transcripción y traducción, es muy importante que ustedes tengan clarísimo que las células hacen los procesos en momentos totalmente diferentes. Cuando la célula hace replicación es porque se va a dividir. Cuando la célula hace transcripción y traducción es porque necesita proteínas. ¿Cuándo necesita una célula proteínas? Siempre. Lo cual quiere decir que la transcripción y la traducción es un proceso constante en la célula. Y solamente en unos momentos muy particulares para. En cambio, la replicación se hace cuando la célula se va a dividir. O sea, ¿cuándo? Cuando va a ser mitosis o meiosis únicamente. ¿Listo? ¿Todas las células del mundo hacen mitosis o meiosis? ¿Todas las células humanas hacen mitosis y meiosis? No, solo las progenitoras de los tejidos. La mayor parte de las células de su cuerpo están diferenciadas. Las células diferenciadas no se dividen. ¿Qué quiere eso decir? Si no se dividen, tampoco se replican. ¿Listo? ¿Para qué voy a replicar el DNA si no me voy a dividir? Solamente las células que tienen como objetivo producir otras células, que son las células madre o progenitoras de cada uno de los tejidos, que son las encargadas de la renovación de las células de los tejidos. Pero la mayor parte de las células en los tejidos, su única función es producir proteínas. Y cuando se dañan, morir. Y ya, nunca se van a dividir. Bueno, entonces después de hacer esa aclaración, vamos al asunto del genotipo y el fenotipo. ¿Qué es genotipo? ¿La qué? Acá dicen expresión genética. No, expresión no sirve. La información es el genotipo, ¿listo? ¿Y qué es el fenotipo? La expresión. La expresión va a depender de dos cosas. Del genotipo, o sea, de la información, pero además va a depender del ambiente. Cuando hablemos de expresión, vamos a ver cómo el ambiente puede regular la expresión. ¿Listo? Entonces hoy nos vamos a centrar en la información. Punto. Bueno. Entonces, ¿para qué me quiero replicar? Perdón, ¿para qué quiero replicar el DNA? Para la reproducción, sea esa reproducción celular o sea reproducción organísmica. ¿Listo? Pero también para el mantenimiento tisular. Si yo me corto, dañé un montón de células y hay que rellenar el hueco con algo. Y ese algo son células. ¿Y esas células de dónde salen? De otras células del mismo tejido que van a hacer la reparación, ¿cierto? También hay células que se envejecen, ya cumplieron su ciclo, se mueren y hay que reponerlas. Y la idea es que esa copia que yo estoy haciendo de la información sea perfecta, porque es que es la información. ¿Y cómo quiero yo que sea la información? Idéntica, ¿sí? Entonces necesito que la copia sea buenísima. Bueno, entonces entrando ya a la replicación, ¿se leyeron algún capítulo de algún libro sobre la replicación? Sí. Listo. Entonces, se habrán dado cuenta que después de que Watson y Crick proponen su modelo de la doble hélice,
empieza el asunto de, bueno, pero esa doble hélice que tiene la información, ¿cómo hace para pasar la información a las células hijas? Y aparecen tres hipótesis que tratan de explicar cómo pasa la información de las células progenitoras a las células hijas, que se llamaban la hipótesis conservativa, la hipótesis semiconservativa y la hipótesis dispersiva. En ese momento ya ellos se habían dado cuenta que las células no se dividían eternamente, sino que tenían un tope. Y debido a eso, la hipótesis que más peso tenía era la conservativa, que decía que cuando se iba a dividir la célula, ¿qué pasaba? Una de las células se quedaba ¿con qué? Con el ADN. Con el ADN original, y la otra célula se quedaba ¿con qué? Con las hebras nuevas. ¿Listo? Esa era la hipótesis que tenía más adeptos en el momento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hicieron un experimento en el cual pusieron a crecer unas células en un medio que tenía como única fuente de nitrógeno pesado, nitrógeno 15. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que todas las proteínas, todos los ácidos nucleicos, todas las vitaminas que hiciera esa célula, las iba a hacer ¿con qué nitrógeno? Con el nitrógeno pesado. ¿Listo? Después pasaron unas pocas de esas células a un medio de cultivo que tenía nitrógeno liviano. ¿Qué quiere decir eso? Que lo viejo queda como pesado y lo nuevo, ¿cómo va a ser? Liviano. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? ¿Sí? ¿Entendieron por qué cambié de medio de cultivo? Todas las cosas nuevas que se hagan, por ejemplo, nuevas hebras de DNA, serán livianas. Porque ahora el nitrógeno que tengo para construir nucleótidos es liviano. ¿Y qué pasa con el DNA que traían las células progenitoras? Era pesado porque yo las había puesto a crecer en un medio donde la única fuente de nitrógeno era el nitrógeno pesado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Hacen dos pases. ¿Listo? Entonces tengo la progenitora, el pase 1 y el pase 2. Para cada una de las tres generaciones, sacan un montón de bacterias, hacen extracción de ADN, centrifugan ese ADN en un tubo con cloruro de cesio y les da que la banda se va a ubicar en un punto particular, señor, para que todo quede en el mismo punto. La centrifugación me separa a mí las cosas por densidad. Entonces, todo lo que tenga la misma densidad, ¿qué era la densidad? Masa sobre volumen. ¿Listo? Todo lo que tenga la misma densidad me va a quedar en el mismo sitio, en el mismo lugar del tubo. Esta semana que ustedes van a hacer extracción de ADN, van a ver cómo con la centrifugación yo puedo separar cosas por densidad. Van a usar la centrífuga varias veces y a mirar cómo cambia, cómo veo yo esos patrones de densidad diferentes. Bueno, entonces, ellos centrifugaron primero las bacterias que tenían DNA pesado, o sea, el DNA de las bacterias con DNA pesado. Y eso les da un nivel específico en el tubo. ¿Listo? Después centrifugan las que son de DNA que están creciendo en un sitio donde van a fabricar DNA nuevo, liviano. Y les da una banda un poquitico más arriba. Adicionalmente, que ahí no se muestra, ellos tenían un cultivo de unas bacterias que nunca habían pasado por el
el medio pesado. Entonces ya sabían dónde quedaba la banda liviana. Entonces la primera cosa que ellos ven es que en esa primera generación, ese primer pase, lo que ellos encuentran es una hebra híbrida. ¿Híbrida por qué? Porque acá era la pesada, acá era la liviana. ¿Listo? ¿Y esa dónde me está dando? En la mitad. Entonces ellos dicen, quiere decir que la mitad del DNA es nuevo y la mitad es viejo. Si cada célula hubiera tenido solo nuevo o solo viejo, ¿qué veo? Veo o bandas altas o bandas bajas, ¿cierto? Porque si yo era una célula, si yo soy una célula a la que le tocó el material genético viejo, pues tendré banda baja. Y si me tocó el material genético nuevo, pues tendré banda alta, pero no habría bandas híbridas. Para confirmar ellos ese resultado, hicieron la siguiente generación, volvieron a centrifugar y entonces acá tienen banda híbrida y banda liviana. ¿De dónde salió esa banda liviana? Del híbrido con más nuevo, ¿sí? Cuando las células que tenían DNA híbrido, que tenían una cadena nueva y una vieja, duplican su material genético, la cadena vieja servirá de molde para hacer una nueva, o sea, me queda una hebra híbrida. Pero la que era nueva también me sirve de molde. Y ahora queda nueva con nueva, me queda alta. Señora. Pregunta, entonces, pues cada siguiente generación va a ser más liviana. No, más liviana no, porque hay un tope de livianidad. En proporción, sí. Entonces hay un tope y uno cómo sabe cuál es ese tope. Porque es la densidad del DNA construido con nitrógeno 14. Ese no cambia, siempre es el mismo. Lo que cambia es la proporción. Cada vez voy a tener en proporción más hebras livianas que híbridas. Señor. ¿Por qué en la tercera centrifugación no se replicó la hebra vieja? ¿Por qué se replicaron las nuevas? No, sí se replicó la vieja. Pero Yo la estoy viendo ahí en esa híbrida. ¿Sí? Una pregunta. Señor. A medida, Más duro porque atrás no oye. a medida que la vida celular pasa, ¿se pasa de 14 a 15? ¡No! No. Ok. Esto era un experimento hecho en un laboratorio. Esto no pasa dentro de sus células. No es que usted nazca con nitrógeno 15 y a medida que va pasando el tiempo se va volviendo nitrógeno 14. ¿Listo? Bueno. La replicación es un proceso. ¿Qué implica que sea un proceso? Que hay pasos. ¿Listo? No es un instante, sino un proceso. Para eso voy a necesitar algunas cosas. Necesito una señal que me diga dónde empezar. Voy a necesitar nucleótidos. ¿Para qué? Para sintetizar la nueva hebra. ¿Listo? Voy a necesitar proteínas. ¿Para qué? Para pegar, para arreglar, para separar, para juntar, para arreglar, ¿sí? Para muchas cosas. Y voy a necesitar una cosa que se llama primer, o cebador, o iniciador. ¿Para qué? No, para marcar dónde inicia es el punto original. No son los que No, no son los que aprueban. no, No son los que aprueban el origen de los archivos. no. Ese se agrega en dirección 5 a 3 porque como no puede empezar a replicar inmediatamente Pero ¿por qué no puede empezar? por la dirección. No. Por el enlace. Están libres, no. Allá. Necesito un OH libre en 3'. ¿Listo? ¿Qué es 3'? ¿La posición de quién? La cosa la ribosa. Listo, entonces, recordemos la ribosa.
¿Cuántos carbonos tiene una ribosa? 5, que se enumeran del 1 al 5. Al carbono número 1, ¿qué está pegado? La base nitrogenada. El carbono número 2 es muy útil, ¿por qué? ¿Qué me cuenta? Si es ribosa o desoxirribosa. ¿Y eso por qué es importante? Si es ADN, Puedo saber si es DNA o RNA. ¿Listo? En el carbono 3 voy a encontrar ¿qué? 1H, que va a ser fundamental. Ahora vamos a ver cuando peguemos un nucleótido con el otro. ¿Listo? El carbono 4 es muy lindo, me ayuda a cerrar la estructura. Y al carbono 5, ¿qué se le va a pegar? El fosfato. ¿Cuántos fosfatos trae un nucleótido libre? 3. Trae 3 fosfatos. ¿Listo? Bueno. Entonces, este es un esquema que me está mostrando como todo el proceso que pasa. ¿Listo? Reconozco el de origen, pongo el primer, que es la rayita azul. ¿Listo? A partir de ahí, utilizando DNTPs, ¿qué querrá decir eso? Nucleótidos trifosfatados. ¿Y la D chiquita qué quiere decir? Que son desoxi. ¿Listo? ¿Por qué la N? Porque puede ser adenina, timina, citosina o guanina. O sea que yo en realidad tengo D, ATP, D, CTP, D, GTP y D, ¿qué? TTP. Mira que me falta. Listo. Además de tener ese reconocimiento de origen, las proteínas encargadas de hacer la polimerización. ¿Qué es polimerización? ¿Unión de qué? De monómeros, en general. En este caso particular es unión de nucleótidos. Van a tener la capacidad de corregir. ¿Eso será importante? Sí. ¿Por qué? Porque mantiene la estabilidad del genoma. No, la estabilidad no. La fidelidad del genoma. ¿Sí? Bueno. Entonces, voy a tener la capacidad de corregir hacia adelante o hacia atrás. Entonces, por favor, ¿cuántos hay detrás del telón? ¿No? ¿Solo este que veo acá en diagonal? ¿Sí? ¿Nadie más hay allá? Si voy a hacer una payasada, necesito que todos me miren. Yo soy la enzima que va copiando. Dice adenina, ¿yo qué pongo? Dice guanina, ¿yo qué pongo? Dice timina, ¿yo qué pongo? Adenina. Puse guanina, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo la quito? Si ya la puse. Me devuelvo. Si yo me devuelvo, ¿qué hago? Quito, ¿cierto? ¿Listo? ¿Cómo se llama la actividad por la cual yo logro quitar nucleótidos? Se llama exonucleasa. ¿Llegó el micrófono? ¿Ya tiene pila? ¿Qué es exonucleasa? ¿Qué quiere decir exo? Sacar, ¿cierto? Y si se llama nucleasa, es la enzima que saca nucleótidos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del origen de la replicación. Entonces, en el cromosoma tenemos una señal. ¿Listo? Esa señal está ahí marcada como una barra negra. Esa barra negra va a ser reconocida por unas proteínas. Esas proteínas se van a pegar antes de la replicación.
¿Listo? En los eucariotas que hacen ciclo celular, esas proteínas son súper importantes porque garantizan que cada cromosoma se copie una única vez. Para eso yo las pego en la fase del ciclo celular antes de la síntesis. O sea, las pego en G1. Bueno. Si esas proteínas están ahí pegadas, entonces yo puedo reclutar nuevas proteínas. Y lo primero que va a hacer es el complejo de replicación. ¿Qué implica que sea complejo? Que son muchas proteínas. ¿Qué va a hacer ese complejo de replicación? Lo primero que tengo que hacer es abrir la doble hebra. ¿Para qué? No, pero ¿por qué tengo que abrirla? Para poder ver los nucleótidos. Porque hacia afuera, ¿qué está? El esqueleto del fosfato con el azúcar. ¿Y las bases dónde están? Hacia adentro, apareadas con puentes de hidrógeno. Si yo no rompo los puentes de hidrógeno, yo no puedo ver químicamente, obviamente, las bases. ¿Sí? Si yo no veo las bases, ¿yo puedo ponerle una base al frente? No, porque no voy a saber cuál es. ¿Listo? Entonces lo primero que tengo que hacer es abrir la hebra. ¿Quién me ayuda a abrir la hebra? Helicasas. ¿Qué son las helicasas? Enzimas que abren ¿qué? La doble hélice. Por eso se llaman helicasas, porque son las que abren la doble hélice. ¿Listo? Bueno. Ojalá. ¿Listo? Entonces acá tenemos una foto, ya voy, y el dibujo de este espacio que se está formando, que es donde está la maquinaria de replicación. Este hueco, ¿cómo se llama? Burbuja de replicación. Y cada burbuja va a tener ¿dos qué? Horquillas de replicación. ¿Qué es una horquilla? ¿No qué es una horquilla? Es una cosa que era lineal y de repente se vuelve dos. ¿Sí? Se abre en Y o en B o sea que la esté viendo. ¿Sí? Listo. Cada burbuja tiene dos horquillas. Entonces ahí estamos viendo el cromosoma bacteriano en el proceso de replicación. Ahora sí, la pregunta ¿cuál era? ¿Cómo se llama la... O sea, si la helicasa también la mantiene abierta, ¿no? No, ahora vamos a ver. ¿Por qué se preocupan? Espérenme, unos minutitos. Bueno.